Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, que fuimos redimidos con tu preciosa sangre sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Ahora nosotros, el resto de nuestras vidas, para que solo podamos vivir por ti, Señor, para que seamos guiados por el Espíritu Santo y para que llevemos a cabo tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, de que seas guía de nuestro corazón y de toda nuestra vida. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, Señor, sabemos de que tú estás con cada una de ellas y que nos guardas a cada uno, y que a pesar de las dificultades, aún así te servimos, Señor, y que vivamos predicando tu evangelio, y que en medio de todas estas cosas tú nos ayudes y que nos guardes. Todo esto te lo agradecemos, y también, Señor, te pedimos de que cuides nuestros caminos, nuestros pasos, para que no caigamos en las tentaciones de este mundo. Todos los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los hermanos y hermanas que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que sustentes a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias también. Señor, tú que nos das la palabra de nuestro día a día, todo lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, Señor, te pedimos de que nos enseñes a través de la palabra. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, que está durando más de lo esperado, oramos fervientemente para que todas las cosas que están restringidas en este momento en nuestras vidas, ¿no?, para que podamos predicar el Evangelio libremente también, y por nuestra fe pedimos y oramos fervientemente por ello. Sabemos que en los últimos tiempos Dios ha dado estas plagas en estos últimos tiempos para asegurarnos de que en esta tierra no hay verdadera felicidad ni verdadera esperanza. Creo que para nosotros, los cristianos, estas cosas se nos da para que seamos más conscientes de que el plazo para estar en esta tierra se está cada vez más acortando. Entonces, cuanto más difíciles sean las cosas, más limpios tenemos que estar en nuestro corazón
y que la actitud que debemos tener cuando nos encontremos con el Señor, tenemos que obedecer también todas las palabras que se nos han pronunciado hasta ahora. Tenemos que evangelizar con la máxima fuerza para todas esas almas pobres que aún no han recibido la salvación. Nosotros lo que sabemos con certeza es que, a pesar de estas dificultades, hay una evidencia sólida de que nuestra fe de los cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Por supuesto, los que no están seguros pueden tropezar y los que son débiles en su fe pueden caer, pero en general creemos que cuando vemos lo que los cristianos tenemos la voluntad de confiar y obedecer en el Señor, más dificultades vienen. Y podemos experimentar más cuán seguro son estas cosas y que el Señor está con nosotros y que nos ayuda. Hoy, las palabras que hemos leído, el apóstol Pablo habló en Gálatas 5:16. A través de estas palabras se lo dijo a los santos de la iglesia de Galacia, y el Espíritu Santo también nos lo da en este momento. Andad en el Espíritu. Como título tomaremos este versículo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. No es nuestra elección, ya sea que nosotros podamos o no. Es un mandato absoluto para los cristianos que están viviendo su vida en fe. Andad en el Espíritu. Lo opuesto en caminar, andar, ¿no?, en el Espíritu es seguir la carne. Todas las personas que no son salvas o que no hayan nacido de nuevo no tienen la vida de Dios, ni el Espíritu Santo está en ellos. Por lo tanto, viven de acuerdo con todas las cosas que desean en su cuerpo y en su corazón, porque dentro de ellos no tienen la vida de Dios ni el Espíritu Santo en ellos. Y no pueden vivir, pero sin embargo, debido a que las personas salvas tienen la vida y el Espíritu Santo de Dios, deben andar según el Espíritu. ¿Por qué está escrito de que andad en el Espíritu Santo? Porque puedes no caminar según el Espíritu. ¿Por qué? Y esto se debe a que, aunque nosotros seamos salvos, los deseos de nuestra vieja naturaleza y el cuerpo aún permanece mientras vivimos con nuestro cuerpo, de modo que incluso la persona salva puede vivir de acuerdo con los deseos del cuerpo. Entonces, para que podamos andar en el Espíritu Santo, necesitamos conocer en detalle acerca del Espíritu Santo, como se dice en la Biblia. Debido a que el Espíritu Santo es invisible, a veces no sabemos bien incluso si el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos vida, tenemos amor, tenemos nuestras respectivas personalidades, pero los pensamientos, el amor, la personalidad no lo podemos ver a simple vista, pero esas cosas aparecen a lo largo de la vida. Pero, ¿saben qué es más importante? Algo que no se ve. ¿Qué es, no? Las cosas visibles son las cosas materiales, físicas y mundanas. Pero las cosas no visibles, perdón, son más importantes. Las cosas materiales y lo que es visible también son importantes, pero lo invisible es aún más importante. Porque si no existiese lo invisible, lo visible no puede existir. Qué importante es ese aire que es invisible, ¿no?
que si estás 10 minutos sin respirar ese aire, puedes morir. Y tampoco puedes ir en contra de la ley invisible de la gravedad. Pero las personas siguen olvidándose de estas cosas, porque no piensan en lo valioso que es su importancia. Lo que es más importante de las cosas físicas y materiales para una persona es la personalidad invisible dentro de ella. Los cristianos, dentro de los cristianos tenemos la vida de Dios. Las personas del mundo tienen alma, pero no saben que dentro de ellos hay un alma, no saben que Dios existe y no saben nada sobre las cosas espirituales. Sin embargo, los cristianos sabemos de que hay un Dios, sabemos de que tenemos un alma y sabemos que hay un mundo eterno, y luego aprenden y saben lo que Dios hace, las obras del Espíritu Santo, todo esto a través de la palabra. Entonces, andad en el Espíritu, pero necesitas saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y lo que el Espíritu Santo está haciendo. De lo contrario, será difícil andar en el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque hemos aprendido mucho sobre el Espíritu Santo, seguimos olvidándolo. Entonces, hay que ir recordándolo nuevamente a través de la palabra. El Espíritu Santo es uno de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es igual a Dios. Y Dios es quien realiza la obra de Dios en los últimos tiempos. Entonces, Jesús dijo en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Las personas del mundo no lo saben, pero vosotros lo sabéis, y que está en vosotros para siempre. La palabra del consolador significa, ¿no?, que Jesús también es un consolador. Vino con la gracia de Dios y murió en la cruz para dar a conocer a Dios a los humanos y darnos la gracia de Dios. Él es quien nos salvó de nuestras almas y quien nos ayuda hasta ahora. Y cuando Jesús se fue, el otro consolador enseña al Espíritu Santo. La palabra consolador en inglés es counseling, ¿no?, consejero. Consuelo también. Helper, ayudante. Hay varios significados. Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos estuvieron con Jesús, que vino en carne, pero después de que Jesús se fue, a que no os dejaré huérfanos se refiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no?, como son lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo es lo mismo. Es por eso que el Señor dijo en San Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hasta que el Señor estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Individualmente sería como en el momento en el que recibimos la salvación hasta que muramos. Es una promesa, una asombrosa promesa que se nos ha dado a nosotros.
Entonces, en la era del Antiguo Testamento, Dios como Padre aparece a través de la historia de la nación de Israel, testificando de cómo es Él, y dio muchas palabras a través de los profetas, y lo más importante de esas palabras fue la promesa de enviar a Cristo, que redimirá y salvará los pecados del mundo. Cristo significa Salvador. Por eso hizo esa promesa en el Antiguo Testamento. Y luego Jesús vino como Hijo de Dios en carne y hueso y mostró el poder de Dios, el amor de Dios y las promesas de Dios a través de la vida de Jesús. No solo a través de la palabra, ¿no? Sino que a través de su muerte y de su resurrección cumplió la obra de redimir nuestros pecados y darnos a nosotros la vida eterna. El Hijo, Jesús, es quien completó la obra de la salvación al cumplir las promesas de Dios prometidas en el Antiguo Testamento, y después de la ascensión de Jesús, vino el Espíritu Santo y nos hizo darnos cuenta y nos hace comunicar los hechos que Dios ha prometido y que Cristo ha cumplido y la obra para que el Evangelio se pueda difundir por todo el mundo. Entonces, después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo viene y completa la obra de la salvación de Dios hasta el fin de este mundo. El Espíritu Santo vino y nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, nos permitió ser salvos, nacer de nuevo, y a una persona salva, dentro de esa persona salva está el Espíritu Santo, y no solo nos salva, no solo nos salvó, sino que también camina y nos guía hasta que entremos en el reino de Dios. Por eso Él es el Consolador, y ese Consolador está con nosotros. Y a través de los primeros santos salvos, el Evangelio de la gracia del Señor se predicó desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra de formar al pueblo que entrará en el cielo eterno, cumpliendo toda la obra de la salvación. Ahora bien, la vida cristiana no es una vida religiosa como muchas religiones en este mundo. Incluso ahora muchas personas van a la iglesia, pero no saben que han nacido de nuevo, no tienen la vida de Dios en ellas y no tienen el Espíritu Santo y no viven según el Espíritu Santo, sino que viven simplemente una vida religiosa. ¿Qué tan duramente viven estas personas religiosas, verdad? Rezan mucho, tratan de vivir una buena vida, tratan de no pecar, hacen todo lo posible, pero así estas cosas no suceden realmente. Sin embargo, los cristianos necesitan saber que el Espíritu Santo existe y lo que el Espíritu Santo hace no es una vida religiosa lo que tienen que hacer, ¿no? Como han recibido la vida de Dios y el Espíritu Santo, tienen que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Y por eso Él dijo que andad en el Espíritu. En primer lugar, en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Es el Espíritu Santo quien me hizo conocer y darme cuenta de la gracia de Dios. Con un corazón arrepentido, después de darse cuenta de que es un verdadero pecador, ¿no? El Espíritu Santo entonces entra en esos corazones de aquellos que desean desesperadamente recibir la salvación, y entonces se les hace dar cuenta de la gracia de Dios. Nosotros no nos dimos cuenta de la gracia de Dios a través de nuestra propia sabiduría, sino que a través del Espíritu Santo quien nos hizo darnos cuenta de esto. En Hechos 16, el apóstol Pablo fue a Filipos y predicó primero la palabra a las mujeres que estaban junto al río. Y hay un dicho, hay una palabra en el que dice que el Señor abrió el corazón de Lidia e hizo entender las palabras de Pablo. Ese Señor es el Espíritu Santo. Y cuando escucha la palabra, incluso si muchas personas la escuchan, el Espíritu Santo debe abrir su corazón para que se dé cuenta, ¿no? Algunas personas no se dan cuenta, incluso cuando escuchan con fuerza. ¿Por qué? Porque Dios abre los corazones de algunas personas y otras no. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la soberbia? Es justo, como está escrito en Lucas 18, ¿no? Que es una persona, este fariseo es una persona soberbia, que a través de su propia justicia, a través de su propio celo, ¿no? Puede ir al cielo, pero ese tipo de personas Dios no ayuda. Pero publicano, golpeándose en el pecho, dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el publicano descendió a su casa justificado, ¿no? Se da cuenta, este publicano se dio cuenta de que era un pecador y su corazón se abrió de la manera en la que desesperadamente finalmente se pudo realizar la obra de Dios, la obra de la gracia, ¿verdad? Antes yo de ser salvo, viví una vida cristiana seria, por así decir, durante más de 10 años, y por supuesto estudié la Biblia durante 4 años en el seminario también, y trabajé duro durante 2 años y serví así como pastor. Yo en ese momento pensé que mi fe era lo mejor en ese momento, ¿no? Yo aprendí muchas palabras, sabía que Dios también existía, sabía lo que era el alma, sabía que había un cielo e infierno y que la Biblia también era la palabra de Dios. Es asombroso. También leí el Nuevo Testamento más de 50 veces antes de ser salvo. Sin embargo, yo escuché mucho sobre lo de recibir la gracia y el Espíritu Santo, pero realmente no me di cuenta de estas cosas, aunque yo las haya escuchado o las haya leído. Pero en la noche del 30 de octubre de 1962, me di cuenta por primera vez de lo que Jesús en la cruz tenía que ver conmigo. Y las palabras de Hebreos 9:12, en el que están escritas de que la sangre de Jesús perdonó mis pecados para siempre, ¿no? Y mis pecados fueron perdonados para siempre. Y después de aprender estas cosas, yo entendí, esto es la salvación. ¿Mm? Y también para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y después de eso, mientras yo estaba aprendiendo la Biblia, esto es nacer de nuevo, es lo mismo, ¿no? Nacer de nuevo, recibir la salvación, es lo mismo. ¿Mm? Entonces yo cuando decía estas cosas, ¿no? Incluso los pastores que había a mi alrededor me decían que era yo demasiado arrogante, que era muy orgulloso, que ¿cómo sabes si has recibido la salvación si aún no has muerto ni nada? ¿No? Es un poco raro, ¿verdad? En estos días, los cristianos de las iglesias de hoy en día saben con sentido común qué es lo que es ser salvos sin nacer de nuevo, pero en realidad esto los pastores no lo enfatizan muy bien, ¿no? Entonces, ellos dicen que han recibido la salvación, pero si les preguntas si has nacido de nuevo, no saben responder a esto, ¿verdad? Entonces es un poco raro. Lo que es más importante lo intentan saltar y esto no puede ser así. Recibir la salvación, nacer de nuevo, tiene que ser una experiencia segura, 100%.
Tienes que estar seguro de cuándo, cómo y qué y cómo, ¿no? Los que no están seguros no pueden llamarlo como salvación a esto, debido a que la persona nacida de nuevo se dio cuenta de que el Espíritu Santo le hizo comprender el perdón de sus pecados, le da también la seguridad de la salvación y también tiene la seguridad de que ha nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo, como está escrito en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu, que estaba muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados, ahora ha renacido y ahora soy hijo de Dios. Y todas estas cosas me hace dar cuenta el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino a mí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahora mi espíritu y el Espíritu de Dios se han vuelto uno. Y esto nos da la seguridad de que ahora somos hijos de Dios y por supuesto de que hemos recibido la salvación y que hemos nacido de nuevo. Si vemos en San Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando se recibe la salvación, el Espíritu Santo viene, le hace dar cuenta de la gracia de Dios y ahora el Espíritu Santo se queda allí, ¿no? No se va, sino que en ese momento el Espíritu Santo existe dentro de mí. Por eso, si vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando escuchaste, entendiste y creíste en el Evangelio de la gracia de Dios, entonces viene el Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos hizo creer. Y el Espíritu Santo, como dijo Jesús, que permanecerá para siempre dentro de nosotros, ¿no? Si vemos en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese día es en el momento en el que las personas reciben la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor se hizo uno en mí, ¿no? Y yo en Él. ¿Y lo sienten esto? Si le dices a un niño qué hay en su estómago, no sabe nada si dentro de estómago no, dentro de su cuerpo no sabe ni siquiera si hay un estómago, un hígado, riñones, no lo sabe, ¿no? Su corazón tampoco no lo sabe. Tampoco sabe de que necesita latir 100.000 veces al día para vivir. Si el corazón se detiene, esa persona muere inmediatamente, ¿no? Pero mientras va a la escuela, va aprendiendo la estructura del cuerpo humano y dice, yo tengo un corazón dentro de mí, ¿no? Mientras yo sigo durmiendo, estoy despierto, este corazón sigue latiendo. Ahora yo tengo hígados, tengo estómago, tengo varios órganos, ¿no? Empieza a saber estas cosas. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo está dentro de mí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, este Espíritu me hace dar cuenta de la gracia, ¿no? Y ahora me hizo dar cuenta de la gracia y ahora el Espíritu Santo limpia mi corazón y nuestras vidas también, a través de la palabra todos los días. Seguimos en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? No se refiere a que una vez que entra el Espíritu Santo ya deja de pecar para siempre, sino que el Espíritu Santo va limpiando a esa persona cada vez más, lo hace más santa, lo hace más limpia a través de la palabra. Si vemos en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está escrito así: nosotros nos lavamos las manos varias veces al día, nos lavamos la cara, nos duchamos todos los días y limpiamos nuestros cuerpos, ¿verdad? También lavamos nuestras ropas. ¿Cómo pueden estar limpios sin agua?
es la palabra que limpia nuestros corazones, nuestras vidas, y el Espíritu Santo limpia nuestros corazones y nuestras vidas todos los días a través de la palabra. Nosotros mientras leemos, memorizamos, meditamos, escuchamos y aprendemos la Biblia, el Espíritu Santo limpia nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos día a día a través de la palabra. Si vemos en Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Este joven, que es cuando más tentaciones pueden venir. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra nos enseña a lo que no debemos hacer, a lo que debemos hacer, y el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir este carácter de Cristo en nosotros al limpiar nuestros corazones y nuestras vidas a través de la palabra. Y esto no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que es asombroso de que Dios nos haya dado el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar un momento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Voy a leer yo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino por primera vez sobre los 120, ¿no? Y sobre los apóstoles y las 120 personas que estaban ahí reunidas, a todos los santos, ¿no? Que se reunieron en el aposento alto de Jerusalén, y oraron de acuerdo con la promesa de Dios, ¿no? Y Pedro dijo, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, después de escuchar estas palabras, muchos judíos fueron apuñalados en sus corazones, diciendo al oír esto se compugnieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos después de escuchar esto? Bueno, incluso, ¿no? Después de crucificar a Jesús, aún así sabemos cuán miserables somos ante Dios y cuán lejos estamos ante Dios por nuestros pecados, y nos hemos convertido en enemigos por nuestras propias malas acciones, y estamos destinados a ir al infierno para siempre, para recibir la ira y el juicio de Dios. Y por esa razón, ¿qué haremos? Dijeron, ¿verdad? Algunas personas, si les dicen que la eternidad existe, dice, ¿cómo sabes que existe? Si le dices que el infierno existe, digo, ¿infierno? Bueno, si yo voy al infierno, no iré yo solo, seguramente. No le toman sentido a estas cosas, ¿no? Pero en cambio aquí estos judíos diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Mm? ¿Mm? Pero hay personas que saben de que si mueren pueden ir al infierno y no les importa. Si tienes ese corazón, no puedes recibir la salvación. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Que tenéis que daros cuenta lo cual miserables y pecadores sois ante Dios. Y que a quien vosotros crucificasteis,
a Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenéis que llorar por vuestros pecados. ¿Mm? Si una persona ¿mm? es... Si una persona le es diagnosticada cáncer, entonces no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque va a morir. Pero no estamos hablando de la carne, sino de eternamente, ¿no? Porque si mueres, irás al infierno eterno, para siempre. Pero hay personas que dicen, ¿y qué? ¿No? Pero ¿qué es la respuesta realmente? ¿Qué es la pregunta a esto? ¿Qué haremos, hermanos? Por esa razón Pedro les dijo, arrepentíos, ¿no? ¿Qué significa eso? Dios, por favor, tener ese corazón de que Dios, por favor, sálvame. Dios, sé lo miserable y lo pecador que soy ante ti, ¿no? Y entonces bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautizar, no se refiere a que si te bautizas, no, si te bautizas recibes la salvación. No, es como una calificación de que has recibido la salvación verdaderamente. ¿Mm? ¿No? Y recibid el perdón de los pecados, ¿no? En el nombre para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Es el don de Dios, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es gratis, es un regalo de Dios que ha prometido a nosotros, perdón de pecados. ¿Mm? Perdón de pecados. Cuando Jesús cargó todos los pecados del mundo en su cuerpo y murió en la cruz y dijo, consumado es, se cumplió la expiación eterna. Cargó los pecados de todo el mundo. Si vemos en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Mm? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ustedes han visto, ¿no? Cómo la niebla desaparece, va desapareciendo, ¿verdad? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Arrepentirse se refiere a que sabe de que es pecador, entonces vuelve a Dios. Porque yo redimí tus pecados, se refiere a que tienes que creer en ello, ¿no? Tienes que creer. Dios ya perdonó los pecados de todas las personas, ¿no? Pero si no crees, entonces no tiene nada que ver. Entonces, al fin y al cabo, redención significa creer que tus pecados han sido perdonados. No se trata de que tienes que creer que tienes el perdón de los pecados, sino que tienes que creer que ya has sido perdonado. Y es un regalo de Dios para esa persona. Y en el momento en el que recibe la salvación, ¿no? Ha recibido ese regalo. Y ese don ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ese don, a través de ese don que hemos recibido, tienes que ir testificando desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. ¿Mm? ¿Mm? Este evangelio ha sido predicado en todos los lugares del mundo, ¿no? Y nosotros hemos recibido este evangelio. Y hemos recibido el perdón de los pecados, esta salvación y el Espíritu Santo, es el regalo prometido de Dios. Si vemos en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Mm? Nosotros, si vemos a los políticos en estos días, cuando se prometen o se comprometen en un lugar y hacen una promesa tremenda, entonces dicen, ¿cómo puedes tú
hacer esta promesa si no tienes esa habilidad de mantener todo? Porque al fin y al cabo, si tú haces muchas promesas y no puedes cumplirlas, al fin y al cabo todas estas cosas se convierten en mentiras, ¿no? Pero Dios es a lo contrario. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él lo cumple todo al 100%. Si Dios dijo que tus pecados fueron perdonados, entonces es que estos pecados ya fueron perdonados. Y el que cree recibe esto como un don, la salvación. Entonces recibe la salvación. Recibe el Espíritu Santo también como regalo, de acuerdo a la promesa de Dios. Y ahora el Espíritu Santo está dentro de la persona salva. Y esta promesa, ¿no? Si vemos en San Juan 6:37, y el que a mí viene no le echo fuera. Nadie que verdaderamente viene al Señor es expulsado. Ningún pecador será expulsado ante el Señor, no importa cuán miserable sea esa persona, porque el amor y la gracia de Dios son mayores que nuestros propios pecados. Sin embargo, la gente se siente frustrada e infeliz porque no lo cree. Y esa promesa se hizo realidad dentro de nosotros. Y también es la promesa de Dios que aquellos que creen en ese hecho nos llevarán a ese reino cuando el Señor regrese pronto, de acuerdo con la promesa del Señor. Yo ayer hablé con mi esposa. Madre mía, acaba de pasar una semana así de rápido. En breves ya es sábado y ya el siguiente día es domingo. Hay que otra vez predicar la palabra. Parece ser que el tiempo está incluso yendo más rápido de lo que nosotros pensábamos y pensamos. En breves estaremos en el cielo con el Señor. Si vemos en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque para Dios, ¿no? Para nosotros puede ser un largo tiempo, pero para Dios no es nada, como está escrito en la palabra. Como un panorama, será solo un momento en el que ha pasado esta tierra para nosotros, debido a que nuestros corazones son iguales al de Dios. El cielo, para que ustedes sepan, no tiene fin, es eterno. Y cuando vayamos allá, en breves, nos daremos cuenta aún más de cuán seguras y verdaderas son las promesas que Dios nos ha hecho mientras nos dirigimos a ese reino santo y glorioso de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen seguros 100% para aquellos que creen. Y ahora lo que nosotros necesitamos saber con certeza ahora es que el Espíritu Santo está dentro de las personas salvas y que hayan nacido de nuevo. Lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo está dentro de mí, aleluya, está dentro de mí, como dice la alabanza. El Espíritu de Dios ha entrado ahora en este cuerpo inmundo que era pecador. El Señor está dentro de mí. Qué sorprendente es esto, ¿no? Nosotros no podemos entenderlo con nuestro sentido común, pero es una promesa de Dios. Y la promesa de Dios se cumple. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Y eso nosotros lo sabemos. El Espíritu de Dios está dentro de mí. En Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si recibes la salvación, eres nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo está dentro de él. Se dice que una persona que nace de nuevo es una persona cristiana. No solo naces de nuevo, sino que tienes el Espíritu de Cristo. La palabra cristiano significa que Cristo vive en él. La gente se puede alegrar al escuchar de que
de que el señor Kim es un cristiano, que la señora Park es una verdadera cristiana. La palabra cristiano no debe usarse descuidadamente. La persona en quien vive Cristo. Nosotros hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo. ¿Mm? No se refiere a que todo el vecindario tiene que ir anunciando, oh, esta persona ha nacido de nuevo, sino que tienes que decir gracias, yo soy feliz. Pero veamos qué tan seguro es. No, no se puede decir por dentro o por fuera, ¿no? No puedes decir, una vez que has recibido la salvación, no puedes decir, venga, veamos a ver si yo soy de verdad. Tienes que vivir como hijo de Dios, ¿verdad? Gradualmente va a cambiar esa persona, ¿no? Un cachorro de perro y el cachorro y una cría de león son similares, pero son diferentes cuando se hacen grandes, ¿no? El león será cada vez un león y el perro, pues, será cada vez más perro, ¿no? Aparece, ¿no? Aquellos que son regenerados y que tienen la vida de Dios y el Espíritu Santo en ellos se vuelven cada vez más cristianos a medida de que su fe va creciendo y todas estas cosas se van revelando. Y en ese momento las personas se dan cuenta, oh, realmente es un cristiano, ¿no? Si vemos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando son guiados por el Espíritu de Dios, se convierten en evidencia de que son hijos de Dios. Entonces, en lugar de convertirme en un hijo, me convertí en hijo de Dios cuando recibí la salvación. Y ahora cuando soy guiado por el Espíritu Santo después de ser salvo, aparece la evidencia de que soy el hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Seguimos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El lugar en el que donde reside el Espíritu Santo es dentro del templo, ¿no? Los israelitas en Jerusalén abrieron el templo porque Dios estaba allí. Pero no había Dios en el templo en los días de Jesús. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, el templo en Jerusalén ya no era, no estaba Dios allí. Estaba desolada y estaba abandonada, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora que el cuerpo de Jesús era el templo, ya que Dios estaba dentro de ese cuerpo, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Debido a que el Espíritu Santo estaba en Jesús, el Espíritu Santo vino después de que Jesús murió y resucitó. Y ahora, ¿dónde está el templo ahora? El Espíritu Santo está dentro de la persona salva. El Espíritu de Cristo dentro de ese templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces la persona sabe que ha recibido la salvación, que sus pecados han sido perdonados. Saben que ha nacido de nuevo, pero no saben de que dentro de él existe el Espíritu Santo. Entonces lo conocen, se olvidan, pretenden vivir por el Espíritu Santo, luego viven por las carnes, se olvidan. No, esto no puede ser así. El Señor siempre está aquí, dentro de mi corazón. Como dice la alabanza, el Señor está allí dentro de mi corazón. Y siempre tienes que estar agradecido y regocijado. El Espíritu Santo que vive dentro de mí. Tienen que vivir siguiendo al Espíritu Santo. Así que si vemos en 1 Corintios 6, 19, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solo el Señor compró mi alma, sino que mi cuerpo, a través de la sangre del Señor, lo compró con un alto precio. Y el Espíritu Santo está dentro de mí. Antes de recibir la salvación, antes de recibir, no, ay, perdón, sabes que tienes el Espíritu Santo en tu cuerpo que recibió de Dios, pero antes de ser salvo recibiste este cuerpo de tus padres, ¿no? Porque mis padres me dieron luz y me criaron, pero después de ser salvo, yo he recibido de Dios. ¿Por qué? Porque el que me hizo es Dios y el que salvó mi alma compró ese cuerpo con la sangre del Señor. ¿No sabéis que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros?
¿Mm? Entonces, este Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, administra dentro de nuestro cuerpo. ¿No es algo genial? Entonces, ¿pueden vivir descuidadamente? No, no pueden vivir así. Cuando el Señor regrese, incluso este cuerpo se transformará en un cuerpo glorioso y espiritual. Hasta entonces, ¿no? Tú te puedes olvidar, pero Dios no. Entonces, no olviden por un momento que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, las personas salvas. Si vemos en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probáis a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Nosotros creemos que el Señor me salvó, creemos que Dios me perdonó, creemos que me ha hecho nacer de nuevo y creemos que somos hijos de Dios. ¿Y qué creemos a continuación? ¿Qué? ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿no? Y si el Espíritu Santo está dentro de mí, cuán grande sería esto, ¿verdad? Pero las personas, si no se dan cuenta de esto, entonces está mal, ¿no? Digamos que una persona ganó una lotería de 10.000 millones de euros, ¿no? Y, y sin saber de que este boleto es de 10.000 millones de euros, coge y se limpia la nariz y luego lo tira. ¿Mm? Pero sería algo desafortunado, ¿verdad? Pero no puedes compararlo con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor compró mi cuerpo y mi alma con la sangre preciosa, me hizo hijo de Dios y el Espíritu Santo está dentro de ese cuerpo humilde. Deben saber de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero pueden olvidar esto. No pueden olvidar esto, hermanos. Y el Espíritu Santo no es una habilidad de volar como las personas piensan, sino es una personalidad perfecta, ¿no? Si vemos en Efesios 4:30, y no lamenta y se entristece. No, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios correctamente y cometemos errores, el Espíritu Santo se lamenta y se entristece. ¿Mm? Si vemos en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Digamos que una mujer con un esposo prefiere a otro hombre, a su marido. ¿Qué pasaría si el marido se da cuenta de estas cosas? Ocurrirían cosas muy malas, ¿verdad? El Señor nos ama más que a nadie. El Señor nos amó y por esa razón murió en la cruz, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados y ahora está en nosotros. Y si yo amo al mundo, está escrito de que no amemos al mundo y a las cosas del mundo. ¿No? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Mm? Es como una mujer que comete adulterio, ¿no? Y el Espíritu Santo está celoso. Ya sea que esté celoso, triste o ansioso, el Espíritu Santo es una personalidad perfecta, pero pueden vivir descuidadamente, así, viviendo como quieran, vivir sin preocupaciones. Eso, vivir así es ignorar al Espíritu Santo y no pueden vivir así. El Espíritu Santo es una personalidad, es una persona completamente santa, con una voluntad, intelecto, emoción y voluntad designados. Y está dentro de mí. Hermanos, deben tener esto en cuenta. Es la promesa de Dios. El hecho de que Él nos salvó es un hecho maravilloso.
Y el Señor no nos dice, oye, nos veremos en el cielo, sino que el Señor está dentro de mí ahora. Si vemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Piensen. El Hijo de Dios, que me amó y entregó su cuerpo por mí, está dentro de mí y ahora es el Señor de mi vida. Es el amo de toda mi vida ahora. Yo morí en la cruz y terminó todo allí. Ya no vivo yo por mí. ¿Mm? Hermanos, sigan repitiendo estas palabras continuamente. ¿Mm? Ya no vivo por mí, sino que Cristo vive dentro de mí. Ahora yo no soy dueño de mi propia vida. Seguimos en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Señor tiene que convertirse en el Señor de toda mi vida. Y todo lo que yo vaya a hacer, tengo que discutirlo con el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿No? Cuando tienes que tomar una decisión importante, no tienes que tomarlo según tu propia voluntad, tu propia conveniencia, tu propia codicia. ¿No? Tienes que preguntar al Señor, Señor, ¿es esto tu voluntad? ¿Esto te agradará, Señor? No importa cuánto tú quieras hacer, no lo haré a menos que no sea la voluntad del Señor. Si el Señor lo odia, pues yo no lo hago. Si el Señor le gusta, yo lo hago. Tiene que ser un corazón. Si el Señor se regocija, yo también me regocijo. Y ahora, andad según el Espíritu. Es una orden, es un mandato. Y el Espíritu Santo nos limpia y nos llena, nos santifica, nos perfecciona todos los días. Cuando somos salvos, nosotros recibimos la salvación como pecadores que van a ir al infierno miserablemente, pero el Espíritu Santo cada vez más nos hace más limpios, como novia de Cristo, como esposa de Cristo, nos hace cada vez más limpios, más perfectos. Y todas estas cosas lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Hasta el momento en el que entremos en el reino de Dios. Y después de ser salvos, hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Hay muchas cosas que necesitamos aprender después de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, éramos ignorantes que no sabíamos nada acerca de las cosas espirituales de Dios, pero ahora, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Veamos un momento San Juan 14:26. San Juan 14:26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Después de recibir la salvación, hay muchas cosas que debemos saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué deben hacer los cristianos? Hay muchas cosas que debemos saber los cristianos. Y tienen que seguir aprendiéndolo. Después de recibir la salvación, ¿vas a vivir según tu propia conveniencia? Cuando vemos la palabra iglesia en letras chinas, es increíble, ¿no? Porque se refiere a la enseñanza, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos, ¿no? Con las personas
Otras personas dicen que cuando nos reunimos, que venimos simplemente solo para adorar. No. Tan pronto que recibes la salvación, cuando tú adoras o cuando sirves dentro de la casa, en el trabajo, en la iglesia, todo lo tienes que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios, porque todo esto es un sacrificio espiritual a Dios. El propósito más importante de venir a la iglesia es para recibir la enseñanza. La iglesia es un lugar de reunión para aprender la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué vienes a la iglesia? Vienes a la iglesia para aprender, para vivir según la palabra de Dios, para aprender a cómo hacer estas cosas. Porque el Señor nos pide, nos enseña. A cómo debe vivir un cristiano, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es quien te enseña todas las cosas que necesita un cristiano. El Señor te lo enseña todo. Si vemos en San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿no? La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Significa que Él te protege, te enseña y te guía, ¿no? Y si vemos en 1 Juan 2:27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, ¿no? La unción que se refiere al Espíritu Santo es el corazón. En el corazón de la persona salva, el Espíritu Santo enseña todo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Nosotros, cuando decimos que permanecemos en el Señor, permanecemos en la enseñanza del Señor. Y el Espíritu Santo nos enseña todo lo que nosotros necesitamos. Está enseñando, pero si tú escuchas y te olvidas, esa persona está ignorando la enseñanza del Espíritu Santo, y esto no puede ser así. Va a recibir entonces así la bendición de Dios. Hay muchas promesas de Dios cuando guardamos de acuerdo con la palabra del Señor, espiritual y físicamente. Si sabereis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Las personas, ¿por qué no creen de que Dios promete a los que obedecen a Dios? Mientras esas personas que tratan de comer, vivir bien, ¿no? Y luchan por esas cosas en vez de creer en las promesas de Dios, ¿no? Crees de que has recibido la salvación, pero no obedeces. Es porque no crees. Si vemos en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Con la boca dices, Señor, Señor. Señor, ¿qué significa? Señor, Rey. ¿No? Significa que que esa persona está encima de tu cabeza. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debe ser así, ¿no? Pero a través de las palabras dices, Señor, Señor, pero no obedece la palabra de Dios. Entonces, el hecho de decir Señor suena como una mentira. ¿No es así? No deben hacerlo así. Vivamos o muramos. Del Señor somos. Si vivimos es porque la voluntad del Señor es que vivamos. Si morimos es porque la voluntad del Señor es que muramos. Cualquier cosa debemos de agradecer. El Señor que me dio la vida. El Rey de Reyes. ¿Cómo pueden pensar en vivir desobedeciendo la palabra del Señor? ¿Cómo? Ahora, el Espíritu Santo nos enseña a todos. Si vemos en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
La cabeza humana no conoce el misterio profundo de Dios, no importa cuán listo e inteligente seas, ¿no? A menos que seas enseñado por el Espíritu Santo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las circunstancias de las personas, los animales no lo saben. Si tienes una mascota que has cuidado durante toda tu vida, pero imagínense que el dueño ha perdido su negocio, entonces la mascota va a estar preocupada por su dueño, ¿no? Las circunstancias de las personas lo saben las personas, pero nadie conoce las circunstancias de Dios. Conoce las circunstancias de Dios solo a través del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos hace saber incluso de las cosas más profundas de Dios. ¿No es esto algo asombroso? Pero por mucho que tú vayas obedeciendo, Él te hará saber. Si no obedeces, incluso se va enseñando. Entonces el Señor te dice, pues haz lo que tú quieras. Los otros lo que podamos hacer. Incluso si no podemos hacer, ¿no? Vas obedeciendo una a una de las cosas más pequeñas. Entonces Él te enseña lo siguiente. Y cuando lo obedeces y lo cumples, entonces el Señor te enseña lo siguiente. Más y más. Tienes que hacerlo así. Y es por eso que el Espíritu Santo, ¿no? Una de las cosas importantes también que hace, como ustedes saben, en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y nos enseña cómo los cristianos deben de vivir, y al mismo tiempo hace que los cristianos salvos sean uno. El esposo y la esposa se conocen y viven en familia, pero cada uno tiene sus propios pensamientos y piensan en dividirse, pero no pueden hacer eso. Nosotros debemos ser uno dentro del Señor. Pero ¿cómo las personas salvas pueden convertirse en una? En uno. Si sus rostros son diferentes, sus pensamientos y su autocontrol son todos diferentes. Si trascendemos de esas cosas y actuamos de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor, el Espíritu Santo va uniendo a las personas salvas dentro de una comunidad. Esa es la iglesia que se convirtió en el cuerpo de Cristo. Debido a que este cuerpo está centrado en la cabeza, es uno. Mis piernas se sostienen. Mi estómago se esfuerza. Todo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a lo que dice la cabeza. Obedeciendo a la voluntad de la cabeza. Y la cabeza de nuestra iglesia es el Señor. Y nosotros somos el cuerpo del Señor, ¿no? Seguimos en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa beber de un mismo espíritu? Así como vivimos de beber agua y aire, siempre vivimos por la gracia del Espíritu Santo, y al beber la palabra del Espíritu Santo nos convertimos en un solo cuerpo. Si vemos en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿No? Los miembros pueden ser órganos, un dedo, un pie, un dedo del pie. Cada parte del cuerpo, ¿no es algo asombroso? ¿No? Pero tenemos que estar ahí mantenidos, sea que vivamos o muramos. Así como este cuerpo se mueve al unísono siguiendo la guía del Espíritu Santo, nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo y vivir para el Señor, con el Señor. Y debe ser guiado por el Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu Santo no significa vivir de la manera que a mí me gusta. Juntos. Renacimos juntos. Un Padre Celestial, un hermano y una hermana. Aquellos que tienen la misma fe, la misma esperanza. Las personas que van a ir al cielo.
Todos van a vivir juntos en el futuro. Por eso deben tener un mismo corazón y una misma mente. Si vemos en Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la iglesia de Filipos había personas que creían ¿Mm? ¿Mm? que vivían fervientemente por el Señor y al vivir así, sus corazones se endurecieron, se enorgullecieron, ¿no? Entonces, ¿por qué esto así? Por esa razón, ¿no? De que tienen que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Mm? Con el mismo corazón, con el mismo amor, significa que en un solo corazón, ¿no? No debe hacerse por autoafirmación y su propia terquedad, ¿no? Ahora, el propósito de nuestra vida no es vivir para mi felicidad y satisfacción personal, sino que ahora por el amor del Señor, por el Señor, ¿no? Como está escrito en Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Conforme. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto tiene que ser natural y por supuesto, ¿esto es algo especial acaso? No. ¿Solo es el apóstol Pablo el que debería hacer eso? No, todos debemos de vivir de esa manera. ¿Mm? No tienes que pensar en cómo yo puedo vivir a mi propia manera, a una manera en la que yo me pueda sentir bien. No, tengo que vivir. ¿Qué puedo hacer para que el Señor se sienta satisfecho conmigo? ¿Qué puedo hacer yo para que hacer feliz al Señor? ¿No? Porque Dios es el que está en vosotros. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de la voluntad de Dios. Nos da el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios y nos ayuda a hacerla. Nos ayuda a completar la voluntad de Dios. Nos hace comprender. Nos ilumina. Nos aconseja. Nos consuela. Y nos ayuda. Y Él es quien nos enseña el camino a seguir. El Espíritu Santo te da ese deseo, pero no puedes decir que no quieres. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como está escrito en Hechos 1:8. Y ahora, ¿qué hacen las personas cuando se han convertido en uno por el Espíritu Santo? ¿No? Este Evangelio nos ha sido predicado desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Cuando los santos salvos compartieron el Evangelio con un solo corazón de acuerdo con la voluntad del Señor, que es la cabeza, se predicó el Evangelio, que se ha predicado hasta ahora, hasta nosotros. Y ahora nosotros, las personas salvas, estamos unidos en un solo corazón para predicar el Evangelio a esas personas que aún no han recibido el Evangelio de Dios. Por eso si vemos en 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y nosotros tenemos que realizar esa obra. Si vemos en Hechos 8:29, Felipe era un diácono, no era un apóstol. Levántate y ve hacia el sur.
Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, ¿no? Estaba leyendo la Biblia en ese momento y le dijo, acércate y júntate a ese carro. Para aquellos que buscan la verdad con sinceridad, Dios los guía para que los evangelices. Si vemos en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Mm? ¿Y cómo? Esas personas que están buscando a Dios, ¿cómo pueden recibir la salvación? Tienen que encontrarse con una persona salva primeramente, ¿no? A través de la palabra es cuando te encuentras con el Señor. Y hay personas que buscan a quienes las buscan con todo su corazón y que se encuentren con quienes las buscan, ¿no? Sin embargo, si solo tenemos un corazón, ¿mm? Tenemos que tener ese corazón desesperado de evangelizar, a buscar a esas almas que están anhelando la salvación, ¿verdad? Debido a este corona, no podemos evangelizar libremente en este momento, pero cuando yo escuché de que ocurrió algo sorprendente en Filipinas y en Mongolia, de que la gente está recibiendo cada vez más la salvación a pesar del coronavirus. ¿Por qué? Porque los tiempos más difíciles, los corazones más pobres de las personas, su corazón cada vez más quieren buscar a Dios. Y para ello necesitan la ayuda de las personas que han recibido la salvación primero. ¿Y quién es el que te ayuda a encontrarte con esas personas? Es el Espíritu Santo también. Si hay alguien que está buscando, ¿no?, a Dios, Dios hace. Dios envía a una persona hacia esa persona al fin y al cabo, ¿no? Y tienes que tener ese corazón, tienes que tener ganas de evangelizar, ¿no? Si vemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que ver en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dentro de una persona salva está el Espíritu Santo y también está dentro el carácter antiguo que aún no ha cambiado, y estas dos se oponen entre sí, ese carácter antiguo, se pelea. Tan pronto que recibe la salvación, hay una feroz y lucha interna dentro de nosotros, por lo que si vemos en Romanos 7:22-23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Después de recibir la salvación, sería bueno, ¿no?, que el viejo carácter desapareciese de repente, pero la persona salva quiere obedecer la palabra de Dios con el Espíritu Santo, pero hay otro corazón que lo odia. La persona interior tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no?, para agradarle, pero hay otro corazón que odia, que quiere vivir según el cuerpo. Entonces se oponen entre sí. Entonces, ¿qué deben de hacer? Si vemos en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Incluso en nuestros cuerpos puede entrar un tipo de germen. Entonces los glóbulos blancos de nuestro cuerpo tienen el poder de combatir contra esos gérmenes. Y si el cuerpo está sano, aunque los gérmenes entrasen, ¿no?, ya serán expulsados, porque los gérmenes malos entran y salen sin nuestro conocimiento. Pero sin embargo, si el cuerpo está débil, cuando ingresa ese germen y gana, ¿no?, entonces se desarrolla la enfermedad, se apodera del cuerpo, te hacen enfermar e incluso te pueden quitar la vida. Nosotros, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en nuestros corazones. Aunque el viejo carácter no haya cambiado, luchan ferozmente. Entonces, ¿qué debería hacer? Sí, los dos están peleándose entre sí, se oponen entre sí.
Yo leí en un libro que una persona recibió un regalo, ¿no? Eran dos perros. Un perro era negro y otro era blanco, ¿no? Entonces, viendo a estos perros, dijo, ¿cómo puedo hacer yo la manera para poder ganar dinero con esto? Entonces dijo, pues los voy a alimentar bien y los voy a hacer perros de pelea. ¿Mm? Entonces, ¿no? En los mercados reúne a la gente, ¿no? Y estas, ¿no? Y reúne a las personas y hace apostar, ¿no? Entre negro y perro blanco, ¿no? A veces ganaba el perro blanco, a veces ganaba el perro negro, pero si tú ves esto, las personas no lo saben, ¿no? ¿Qué perro va a ganar, verdad? Pero el dueño lo sabe. ¿Por qué? Porque a uno lo alimenta súper bien y al otro lo deja casi morirse de hambre. El perro hambriento no tiene fuerza, entonces ¿cómo puede ganar? ¿No? El cuerpo hace todo lo que quiere ver, oye y quiere hacer, ¿no? No lee la palabra, ¿no? Y la persona interior está desnutrida. Entonces, de esa forma, ¿cómo vas a poder ganar a la carne? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si la persona de dentro, esa persona interior es fuerte, puede vencer al cuerpo. Tienes que golpear la carne y obedecer. Si vemos en Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores. Un deudor dice, dame dinero, ¿no? Y el recaudador es que te dice, dame lo que me debes, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Se refiere a que la carne tiene muchos requisitos, ¿no? Las cosas que tú quieres ver, las cosas que quieres escuchar. ¿Pero qué es? ¿Qué deudores somos? No a la carne para que vivamos conforme a la carne, ¿no? Si vives según la carne, seguramente, ciertamente morirás. Se refiere a que si continúas viviendo según la carne, el espíritu puede estar realmente muerto de esa persona. Incluso si eres salvo, puedes vivir por el cuerpo. Y si vives por el cuerpo, la vida misma es una vida muerta al fin y al cabo. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Tienes que golpear a tu propia carne, a tu propio cuerpo y someterlo y obedecer. Como dijo el apóstol Pablo también. Si vemos en 1 Pedro 2:11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque el cuerpo lucha contra el alma. Que os abstengáis de los deseos de las carnes, ¿no? Si vemos en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne es enemiga a Dios, y no puede ser enemigo a Dios. La palabra enemigo es una persona que está en contra. En inglés es againster, adversario. Y el cuerpo está en contra de Dios. Y está en contra del Espíritu Santo. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Los pensamientos de la carne tratan de no obedecer la palabra de Dios para no cederse a Dios. Y cuando escuchas la palabra, tú dices, oh, tengo que vivir según la palabra, tengo que vivir según la voluntad de Dios. Y luego, después de ese tiempo, bueno, si voy a ir al cielo, Dios perdonó mis pecados para siempre, ¿de verdad tengo que vivir según la voluntad de Dios? Y busca esas excusas, es la carne lo que te da esos pensamientos, ¿no? Y empieza a sacar razones, ¿no? Diciendo, hay muchas, no puedo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tratan de razonarlo diciendo, ¿por qué tienen tantas razones al fin y al cabo?
Tienes que golpear esa carne, tienes que matar a esa carne, ese cuerpo, tienes que matarlo, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y así está escrito en la palabra. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la pregunta es si tú estás viviendo una vida que agradece a Dios o no. Y ahora, nosotros somos personas que nos vamos a encontrar con el Señor que vendrá pronto, el Señor que me salvó, el Señor que murió por mí, el Señor de mi vida, después de recibir la salvación. ¿Cómo puedo servir cómodamente al Señor que está dentro de mí? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Mm? Todo lo que no haya hecho por el Señor, todo lo que haya hecho viviendo según mi propia voluntad, todas estas cosas se revelan ante Dios. ¿Mm? No vivan de acuerdo a los deseos insignificantes del cuerpo, según las vanidades de este mundo. Nosotros vivimos realmente en este mundo, pero no somos personas de este mundo. Hermanos, la ley de la gravedad esta es la ley de la gravedad, ¿no? Es fuerza. Pero si te aferras, no se cae. Y también la ley de la gravedad, un pájaro, ¿no? Se eleva en el aire porque va al contrario de la fuerza de la ley de la gravedad. Si vemos en Isaías 40, al 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, ¿no? La vida retrocede contra esta ley de la gravedad, ¿no? ¿No? La ley del Espíritu en nuestra vida es el Señor, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la ley del pecado y de la muerte se refiere al deseo de la carne. Y Cristo Jesús me ha librado. Y ahora nosotros tenemos mayor vida y poder del Espíritu Santo en nosotros más que todas estas cosas carnales. La ley del pecado de nuestra carne, la ley de la muerte, ¿no? Y deben de saber de que el diablo puede incluso usar a una persona salva, ¿eh? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como está escrito en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la muerte. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la ley es el amor, porque nosotros somos amados, amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos y amamos al Señor y podemos vivir de acuerdo según la voluntad de Dios sin amar al mundo. Por eso el Señor nos dice que tenemos que andar según el Espíritu, porque si vemos en Galatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cristo Jesús crucificó las pasiones, las codicias y todo lo que era de la carne. Ser crucificado hasta morir significa que Jesús no solo perdonó nuestros pecados de la cruz, en la cruz, sino que debemos saber que yo también morí con Jesús. Yo morí con el Señor. Y cuando Jesús fue colgado en la cruz, los judíos de abajo dijeron, si eres el rey de Israel, descienda ahora en la cruz y creemos en él. Pero ¿cómo puede bajar Jesús? Si es Dios el que lo crucificó, ¿cómo puede bajar? No, consumado es. Incluso si el diablo no puede tomar la salvación de la persona salva, pero te puede decir, oye, vive con moderación, vive tranquilamente, no seas idiota. ¿Por qué? Si tus pecados ya han sido perdonados, ¿por qué tienes que vivir más por el Señor si vas a ir al cielo, no? Todos estos pensamientos te los mete el diablo.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahora nosotros debemos vivir por el Espíritu Santo. Entonces, así es la fuerza, la posibilidad para no satisfacer la codicia del cuerpo. El día en el que el Señor venga no está lejos. Nosotros tenemos que anhelar al Señor, que el Señor que va a venir de nuevo, para que nosotros nos podamos encontrar al Señor con gozo, no sin importar las dificultades y las adversidades que tengamos, que no seamos tampoco quitados de nuestro corazón, para que nuestro corazón haga todas las cosas que agradan al Señor, y debemos de orar y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor para que nuestro más sincero deseo de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor se haga realidad. ¿Vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que éramos enemigos tuyos y estamos en contra de ti, Señor. Tú nos salvaste sin ningún mérito, nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Y ahora, Señor, hasta el momento en el que vayamos al cielo, tú nos has prometido de que vas a estar con nosotros para siempre. Y que nos hayas guiado hasta ahora y que nos hayas cuidado hasta ahora, Señor, te lo agradecemos. Nosotros hay momentos en el que no podemos vivir de acuerdo a tu voluntad debido a que somos débiles. Por lo que, Señor, te pedimos de que seas guía de nuestra vida, para que nuestro corazón no sea robado por las vanidades y las codicias de este mundo, sino que nuestro corazón y nuestras vidas sean robadas por la guía del Espíritu Santo, para que cuando estemos delante de ti, Señor, que estamos anhelando tu venida, no seamos avergonzados delante de ti. Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.